Amables televidentes, bienvenidos a Diputados y Senadores. Hoy con información muy importante. Hemos invitado al senador Iván Cepeda, con el cual vamos a hablar sobre paz. Senador Iván, bienvenido a Diputados y Senadores. Me complace mucho estar en este espacio. Bueno, senador, empecemos tocando algunos temas, como es esa negociación. ¿Las FARC dejaron las armas? Están en ese proceso que yo considero es trascendental. Llevamos más de medio siglo de un conflicto armado supremamente sangriento que ha sido la fuente de destrucción y sufrimiento de millones de colombianos, que ha significado en muchos momentos históricos el atraso del país, la imposibilidad del desarrollo, de la equidad social, y que hoy podemos decir está terminando, y no sobre la base de promesas, de, digamos, afirmaciones retóricas, sino sobre hechos concretos. Las FARC, en primer lugar, y el ejército y las fuerzas militares han respetado el cese de hostilidades. En segundo lugar, las FARC llegaron a las zonas transitorias de normalización. En tercer lugar, han comenzado a dejar las armas. Y en cuarto lugar, lo que decían los opositores al proceso que no iba a ocurrir, han comenzado a entregar sus bienes a través de un listado que van a hacer público y que van a entregarle al gobierno nacional. A través de nuestras redes sociales, los televidentes nos preguntan, la Corte dio un fallo, el Fast Track está vivo, la gente se sigue preguntando, ¿qué pasa con el Fast Track? Bueno, lo primero es que hay que decir que todos los servidores públicos, hablemos de la Corte Constitucional o del Congreso, o de la rama ejecutiva, todos tenemos que hacer un gran esfuerzo por cumplir el artículo 22 de la Constitución. La paz es un deber, no es solamente un derecho de los colombianos, y es un deber todavía con mayor énfasis para quienes cumplimos la función pública. Así que en la Corte Constitucional, con el respeto que nos merecen los magistrados y magistradas, hay que hacer que el proceso del control constitucional, que es sin lugar a dudas necesario, imperativo, se surta de tal manera que no se desvirtúe el contenido y el espíritu de los acuerdos de paz. Ahora bien, hay una decisión que ha provocado controversia, sí, pero después de esa decisión, allí en el Congreso hemos estado legislando y se ha demostrado que se puede, que las mayorías parlamentarias que hay por la paz en el Congreso están haciendo su trabajo. Hay también algo muy importante y la gente se sigue preguntando. Proceso de paz en La Habana, Cuba, se firma el año pasado, vienen los dirigentes de las FARC, digámoslo, en ese proceso de un partido político, pero alterno también está Ecuador, está Quito, con el ELN. ¿Qué está pasando? ¿Qué le puede usted decir al país frente a esta negociación? Bueno, como en todo proceso de paz hay dificultades, momentos en los que aparece el escepticismo, la desconfianza, en que se podrá llegar a un acuerdo de paz definitivo. Pero yo creo que está demostrado que así como se pudo con las FARC, así como se ha podido en 10 procesos de paz anteriores, también se podrá con el ELN. Tengo la firme convicción de que se podrá llegar en un plazo de tiempo razonable a un acuerdo de paz estable y duradera, que será en este caso completa también con el ELN. El gobierno nacional el pasado 26 de mayo expidió una serie de decretos, entre esos el 885, reforma rural. ¿Qué le podemos decir al país frente a eso que hizo el presidente de la República? Expedir todos estos decretos. ¿Cuál es la lectura que usted tiene frente a estos decretos? Bueno, el Estado colombiano está comprometido a través del acuerdo de paz, no solamente el presidente, sino todo el Estado colombiano, a cumplir ese acuerdo. Entonces, el acuerdo preveía una serie de medidas que debían ser desarrolladas, bien fuera a través del Congreso de la República o también en uso de las facultades del presidente, que fueron habilitadas a través de un acto legislativo que votó el Congreso de la República y que declaró exequible la Corte Constitucional. Así que ninguna sorpresa, el presidente ha cumplido con su deber. Puede ser que algunos de los artículos o aspectos de tal o cual decreto susciten debate, pero es el cumplimiento del acuerdo de paz.
Cambiando de tema, senador, vienen las elecciones del año 2018. Todos los sectores, todos los alfiles están tomando posición. ¿La izquierda colombiana realmente se tiene que unir frente a qué y cómo ve usted esas elecciones? Yo soy de los que piensa que debe haber una gran coalición nacional que cumpla varios propósitos. Uno de ellos, que es un propósito fundamental, es defender, hacer sostenible y prolongar en el tiempo los alcances del proceso de paz, tanto con las FARC como con el ELN, como acabar con el resto de factores de violencia que aún quedan en el país. En segundo lugar, debe ser un gobierno que asuma no solo un discurso, no solo una retórica contra la corrupción, sino que sea un gobierno que limpie el Estado colombiano de las múltiples formas de corrupción que existen hoy y que están depredando literalmente el país y la administración. En tercer lugar, que sea un gobierno que tenga un rostro de justicia social. Hemos visto la situación en Buenaventura, en el Chocó, la situación de los maestros, de los trabajadores Guajira, los estatales, la situación de muchos departamentos que prácticamente están en la situación de ser una especie de estados fallidos. Allí la corruptela, la mafia ha acabado con las finanzas públicas, se embolsillan las regalías, acaban con la posibilidad de que los recursos que hay de los impuestos de los colombianos se traduzcan en servicios públicos, se traduzcan en educación y en salud y en vías de comunicación. Entonces, si ese gobierno sirve para esos tres propósitos, me parece que la izquierda debería apoyarlo y debe no solamente apoyarlo, sino ser, digamos, la pieza central de un gobierno de esa naturaleza. El senador Luis Ebelis Andrade nos dice... Yo creo que debió ser mucho más amplio y de haber asignado un presupuesto mucho más alto y más expedito para su ejecución. De todas maneras, valoramos que haya asumido un compromiso con el hospital de tercer nivel, los 3 hospitales de mediana complejidad, la asignación de los recursos con vigencia futura para la pavimentación de las carreteras Quibdó-Medellín, Quibdó-Pereira, y otra serie de compromisos que tienen que ver con las distintas carteras ministeriales para mejorar la calidad de vida de los chocuanos. De aquí en adelante, ¿qué esperamos? Cumplimiento, no esperamos más. ¿Cuál es el mensaje que usted le envía a las negritudes y a los chocuanos? Que sigan protestando y que se hagan oír. Es decir, en este país la gente tiene que recurrir a la protesta para hacerse oír. Está demostrado que no hay otra forma en la que los mandatarios, tanto locales como en el gobierno nacional, escuchen a la gente. Y entonces es un derecho, y yo diría que es un deber, que la gente se rebele contra la situación de miseria, contra la situación de negación de los derechos, de corrupción, de ausencia de sensibilidad frente a la pobreza que hay en Colombia. Nuestro país es un país que tiene todas las condiciones para ser una potencia agrícola, para que la gente viva en las mejores condiciones en las zonas rurales. Y aquí lo que tenemos es niños que se mueren de hambre, gente que tiene que desplazarse, que tiene que sembrar coca para poder lograr un estándar de vida mínimamente digno. Senador Iván Cepeda, vamos a unos mensajes institucionales y ya regresamos con diputados y senadores. Acuerdo para la paz, en el camino hacia la reconciliación. Nuevos términos que usted debe saber usados dentro del acuerdo. Estos son los nuevos términos que usted debe saber y que están usados dentro del acuerdo. PDET, Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial. RRI, Reforma Rural Integral. Son todos los planes contenidos dentro de la reforma agraria. PTN, puntos transitorios de normalización, esos puntos donde se concentrarán las FARC mientras se reincorporan a la vida civil. PISDA, planes integrales comunitarios y municipales de sustitución y desarrollo alternativo. ECOMUN, economías sociales del común, que serán las organizaciones que constituirán las FARC. UTC, unidades tácticas de combate de las FARC. CFHBD, cese al fuego de hostilidades bilaterales y definitivo. ZBNT, zonas veredales transitorias de normalización, allí donde se concentrarán temporalmente los miembros de las FARC-EP cuando dejen sus armas.
ZRC, zonas de reserva campesina en las que se implementarán algunos de los programas de reforma rural. ZS, zonas de seguridad. MAP, minas antipersonas. AEI, artefactos explosivos improvisados, dispositivos explosivos usados en guerras no convencionales como este conflicto armado. MUSE, municiones sin explotar. REG, restos explosivos de guerra. Acuerdo para la paz, en el camino hacia la reconciliación. Las comunidades, las minorías tienen que luchar y tienen que esforzarse. Los profesores están en este momento en una demanda, le están demandando al Estado que le den sus derechos. Un mes, pero 8 millones de niños no llegan a las aulas. ¿Cuál es la lectura? ¿Qué le Yo dicen creo los- que los maestros sí les están enseñando a los niños, puede ser que no en las aulas, pero sí les están enseñando una lección básica que debemos aprender los colombianos, y es que hay que rebelarse contra la injusticia. Aquí se quiere que todo funcione normalmente, habiendo una situación de profunda injusticia social. No, señor. Los niños tienen que aprender, y los jóvenes, a ser ciudadanos, y los ciudadanos tienen que hacer respetar sus derechos. Así que a mí me parece muy bien que los maestros estén diciéndole a los niños, si las cosas no funcionan, hay que ir a paro y hay que ir a las calles. No, por supuesto, a la expresión violenta, no, por supuesto, al irrespeto de las autoridades, sino a ejercer un derecho legítimo. Y No es que importa si el hay tiempo mal que pase. gobierno, y esto lo aprendimos, o debiéramos haberlo aprendido desde cuando depusimos la corona española en este país, hay que rebelarse contra el mal gobierno, sí, señor. Y no importa el tiempo que pase, ni las Bueno, circunstancias, es que los coletazos digamos, que tiene esto. aquí la cuestión es, ¿qué es preferible? Una educación mediocre, unos maestros mal pagos, unos niños que van con hambre a las escuelas, que no pueden aprender porque están, digamos, mal preparados para poder aprender y educarse de la mejor forma, o que haya un momento en el cual la gente dice, basta ya, comienza a rebelarse contra esa situación y los mandatarios tienen que tomar decisiones. Antes de terminar con usted, senador, no puedo pasar por alto algo muy interesante. 16 curules especiales. La senadora Claudia López se ha referido al tema. Pues ese es un acto legislativo que desarrolla un mandato de los acuerdos de paz, que es darle representación a los campesinos, víctimas, mujeres y organizaciones sociales de las zonas más afectadas por el conflicto. Desafortunadamente, la lógica de mayorías que tiene el sistema de representación democrático pues deja excluidas a estas poblaciones. Ningún partido, de hecho, usted puede entrar a la plenaria del Senado y no encuentra ni un campesino, solo hay un afro. Los indígenas tienen representación porque la Constitución les dio 2 curules en específico. Entonces, un poco mirando ese antecedente de representación de los indígenas, con la misma lógica, por 2 periodos temporales, se decidió darle 16 curules a las zonas más afectadas por el conflicto. En términos generales, hasta ahí todos estamos de acuerdo. En lo que estamos tratando de buscar una salvaguarda es que, dado que esas zonas son todavía de conflicto, es decir, hay disidencias, hay ELN, hay bacrines, hay narcotráfico, no queremos ponerle salvaguardas al proyecto para que las curules de verdad terminen en manos de los campesinos y las víctimas y no terminemos en una nueva narcopolítica en el Congreso. Entonces, ese es un poco el debate y seguramente apenas vamos en el primer debate de ese proyecto. En el transcurso estoy segura que se nos ocurrirán cosas concretas para cumplir con un propósito que comparte la mayoría, que es que las víctimas del conflicto tengan una representación propia, pero que eso no termine pues cooptado ni por la ilegalidad ni por la política tradicional. ¿Cuál es la lectura que usted tiene ahora que en el Congreso está tramitando este proyecto? Me parece muy importante que en 16 zonas del país donde la gente no ha podido participar en política, porque ha habido una situación permanente de violencia que ha impedido la elección transparente de personas que puedan representar a comunidades que nunca han tenido representación auténtica en este Congreso de la República, pues puedan por primera vez hacerlo. Hay congresistas que dicen, bueno, pero ahí hay un peligro. Bueno, es el mismo peligro que hay en todo el sistema electoral colombiano. Es que quienes dicen que hay un peligro en esas 16 zonas, pareciera que nos están diciendo que en el resto del país
tenemos un sistema político y electoral transparente, ¿no? Colombia es un país que tiene un sistema político y electoral profundamente corrupto, anacrónico, clientelista. Entonces, bienvenida esa nueva representación y participación de los sectores rurales en el Congreso y en la política. Los partidos tradicionales no pueden participar a través de estas... Afortunadamente, sí señor. Y otra cosa, la gente se está preguntando, ¿es cierto que son para las víctimas estas 16 curules especiales? Bueno, esperemos. Para los familiares. Ahí va a haber un proceso electoral en el que se van a presentar candidatas y candidatos que deben ser de las regiones, que deben ser de movimientos ciudadanos. Hay unas condiciones que tienen que cumplir. Entonces, ¿quién va a ser el que represente a esas personas, a esas poblaciones? Pues eso se definirá, como se dice, a voto limpio. A voto limpio, pero la gente también se pregunta, ¿con qué porcentaje de votación puede llegar a esa curula especial? Bueno, esos son 168 municipios, será a mi modo de ver distinto el número de electores en cada una de esas circunscripciones, pero yo creo que tienen plena legitimidad esas zonas del país también a ser representadas en el Congreso de la República. Una cosa también, senador, las zonas veredales. ¿El gobierno ha cumplido realmente con las zonas veredales? Es evidente que ahí ha habido un incumplimiento muy grande de un compromiso que es fundamental. Y eso tiene distintas explicaciones. Unas que podemos nosotros decir son razonables. Algunas de estas zonas quedan en lugares inhóspitos, de difícil acceso, en los cuales el Estado nunca ha hecho presencia, distinta a la de las fuerzas militares. Pero también hay mucha burocracia, hay mucha negligencia, hay mucha corrupción. Es que el problema es que también la corrupción se atraviesa para entorpecer la paz de Colombia. Usted que estuvo en Cuba y estuvo como congresista en estas negociaciones, acompañando estas negociaciones más bien, los últimos sucesos en las zonas veredales, violación de menores de edad, fuga de algunos miembros de las FARC, atentados a los helicópteros que vigilan. No ha habido atentados a los helicópteros, ha habido sobrevuelos de helicópteros militares. Mire, para referirnos a cada uno de esos hechos en su orden, en primer lugar, la persona que ha cometido esa violación, primero, ha sido claramente, de menores de edad, ha sido claramente denunciada por el mecanismo de verificación, ¿Y la justicia lo cual ordinaria? muestra que el mecanismo no es, como han dicho algunos, para que funcionarios de las Naciones Unidas se la pasen bailando con guerrilleros. No, es un mecanismo que está operando. En segundo lugar, esa persona va a tener que comparecer ante la justicia ordinaria y queda por fuera del proceso de paz. Lastimosamente debo decir que en la guerrilla hay casos como esos, pero también los hay lastimosamente en la Iglesia Católica, en el Ejército, en el estrato 6. La sociedad colombiana tiene un gravísimo problema de trato de los menores de edad, de trato de las mujeres. Somos una sociedad que tiene graves problemas éticos, morales, de respeto de los seres humanos. Y eso se evidencia en todos los niveles, en todos los sectores de la sociedad. En segundo lugar, el otro caso que usted mencionaba era las deserciones de personas. Miembros de las FARC. Lo que han dicho el Ministerio de Defensa, la propia guerrilla, el mecanismo de monitoreo es que hay más o menos un 5% de la guerrilla que no está en el proceso de paz. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que es un porcentaje, digamos, pequeño con relación a otros procesos que se han dado en el mundo. La tasa internacional, porque esto está medido, de deserción en los procesos de paz llega más o menos al 20%. Correcto. En este caso es todavía un fenómeno supremamente marginal y menor. Y el tercer caso es una violación de un protocolo. El ejército, cuando realice operaciones en el entorno de una zona veredal, cosas como sobrevuelos, tiene que informarlo a quienes están en la zona. Bueno, en este momento en que se produjo ese hecho todavía hay personas armadas allí y hay personas que sienten que su seguridad puede correr riesgo. Así que hay que respetar los protocolos. Entonces yo diría que esos son hechos, unos más graves que otros, pero que hacen parte de un proceso de paz que con dificultades está avanzando y eso es lo más importante de todo. Senador, usted como integrante de Polo, ¿qué lectura le hace que el 5 de mayo
el grupo disidente de las FARC que no se acogió a este proceso de paz, en el departamento de Caquetá, amenaza de muerte y como objetivos militares a miembros del partido político Centro Democrático. Por supuesto a que diputados, concejales de Florencia, exalcalde y actualmente el alcalde de San Vicente del Caguán. ¿Cuál es su mensaje a los colombianos? mi mensaje a ese grupo es que ese tipo de acciones deben ser combatidas y reprimidas por las autoridades. Esas amenazas, independientemente de a quién estén dirigidas, y en este caso usted dice que es al Centro Democrático, Sí, bueno, claro, esos son son condenables desde todo punto de vista. Hay que respetar la vida, el derecho a la acción política de todos los ciudadanos, como también de los líderes sociales que están siendo asesinados por grupos paramilitares en el país. Hay que acabar con la violencia política en Colombia. Amables televidentes, este es el diálogo que hemos tenido con el senador Iván Cepeda. Hemos tocado temas tan importantes muy rápidamente, aunque el tiempo de televisión es corto, pero nos ha dejado mucho para analizar, para pensar. Senador Iván, gracias por estar en Diputados y Muchas Senadores. gracias, muy amable, muy gentiles. En Diputados y Senadores nos acompaña el senador Juan Manuel Galán. Senador, bienvenido a Diputados y Senadores. Muchas gracias, un saludo a todos los televidentes. Senador, cuéntenos del proyecto de las 16 curules especiales para las víctimas en el Congreso. Bueno, estas son unas circunscripciones especiales de paz acordadas en la negociación en La Habana, que van a permitir que territorios de zonas de conflicto y comunidades en esas áreas de conflicto puedan estar representadas en el Congreso de la República por esas curules. Lo que he propuesto y fue aprobado es que las víctimas tengan la posibilidad de acceder y estén mencionadas explícitamente en la Constitución Nacional a estas curules. En la ley reglamentaria de este acto legislativo, que va a precisar los detalles de las circunscripciones, vamos a buscar una fórmula técnica que permita que las organizaciones de víctimas tengan estímulos para poderse conformar, para organizarse y para acceder realmente a estas curules. ¿Qué víctimas son especialmente los que van a cubrir estas curules? Pues víctimas de todo tipo, presentes en estas áreas de conflicto históricas, que han sufrido la guerra durante muchos años, que no han tenido representación y que seguramente no la van a tener a través de las FARC, ni de su partido, ni tampoco de los partidos tradicionales. Y es la oportunidad de estimular la organización política de base en estas comunidades, en estos territorios. ¿Qué duración van a tener esas curules especiales, senador? Bueno, estas curules especiales van a ser transitorias, pero esperamos que esa transición sirva para que la organización política de estas comunidades trascienda más allá del periodo donde van a estar vigentes estas curules. Senador, ¿qué funciones van a tener las curules especiales? Van a ser en la Cámara de Representantes, que van a permitir que la representación de estas zonas, estas regiones, de estos territorios y comunidades esté allí, para que durante además de ese periodo puedan impulsar proyectos, debates de control político que beneficien a sus comunidades y a sus territorios de paz, que le hagan control político a la implementación de los acuerdos, a la implementación del posconflicto, las inversiones que van a llegar del posconflicto a estas áreas en todas las materias relacionadas con el desarrollo, con la conectividad, con los bienes públicos que requieren estas zonas para poder ser prósperas, para poder superar definitivamente la guerra. Los invitamos a unos mensajes institucionales y ya regresamos. Actualidad legislativa, Senado de la República. Acto legislativo para la paz. Por medio de esta herramienta, se establecieron los instrumentos jurídicos para que, desde el Congreso de la República, se genere el desarrollo normativo necesario para la implementación del Acuerdo para la Terminación del Conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Actualidad legislativa, Senado de la República. El diputado Henry Layino y secretario general de Confavicol habló sobre el pronunciamiento que en Cumaral, Meta, hizo el pueblo frente a la situación
de la minería. También otros aspectos tocamos con él. Veamos la información. Bueno, primero que todo, pues saludar a todo el equipo de colegas de diputados y senadores de Colombia, especialmente las 6 federaciones de diputados de las 32 asambleas del país, los 418 diputados. La verdad, nos sentimos muy complacidos con el ejercicio que se presentó en el municipio de Cumaral Meta de la consulta si dentro de la autonomía territorial el municipio de Cumaral Meta aceptaba o no aceptaba, o estaba de acuerdo o no estaba de acuerdo con la explotación petrolera. Allí fueron más de 7.700 votantes que salieron a defender el territorio, la autonomía territorial, a defender el futuro de sus hijos, a defender el agua, la diversidad, las fuentes hídricas, los humedales. Debo felicitar a los ambientalistas, al Comité Cívico Ciudadano de esas valientes mujeres y hombres jóvenes que salieron a defender y que hoy son un ejemplo para el país. De esta manera, el pueblo se engrandece y sobre todo que dentro de la autonomía territorial el pueblo es el que manda, el pueblo es superior a sus semejantes. Solamente aspiramos de que ahora el gobierno nacional acepte la decisión del pueblo y que allí no venga las empresas petroleras extranjeras a hacer esa exploración que está dejando a un departamento sin agua y que es un departamento eminentemente agrícola y que es la dispensa de toda Colombia. Por lo tanto, seguiremos desde la Asamblea Departamental apoyando estas iniciativas ciudadanas. Ahora vamos a apoyar al municipio de Vistahermosa, de Mesetas y el municipio de Guamal y sobre todo los municipios de la cordillera. La cordillera oriental, los municipios de Calvario y San Juanito están anclados allí. En la cordillera es una cordillera muy joven y lo hemos dicho, donde se haga la sísmica o la explotación petrolera, en esta cordillera joven está el peligro de que esta cordillera caiga sobre el cañón del Guatiquía y allí nos suceda lo que sucedió en Mocoa o también en Lérida, Guayabal. No queremos ser profetas de desastres, pero la naturaleza hay que dejarla quieta y si no tendríamos un enorme atentado contra la ciudadanía de Villavicencio, sobre todo cuando tocamos estas cordilleras tan jóvenes. El secretario general de Confadicol, Henry Ladino, nos da su opinión acerca del clamor que hace el pueblo llanero frente a la problemática de la explotación minera que viven en esta región. Sí, a decirle al señor ministro del Medio Ambiente que las empresas petroleras van, sacan sus ganancias, los recursos y el gobierno se queda con las regalías, pero nosotros nos quedamos con la sequía, nos vamos a quedar con una transformación social porque a la voz de los campos petroleros llega muchísima gente buscando trabajo y ni siquiera el trabajo es para la gente de la región, sino que se encarece la vida. Ustedes miremos en Puerto Gaitán, ¿cuánto vale ya un almuerzo corrientazo si no deja valer 15.000 pesos? Ya no se consigue una habitación a un precio cómodo. Los médicos, los profesores ya no quieren ir a trabajar a estos municipios porque el costo es muy grande. Además, una cantidad de problemas que nos llega alrededor del petróleo y que a lo último sacan las ganancias, se van las petroleras y nos dejan esos problemas sociales. Nosotros lo que le pedimos es autonomía territorial, que nos dejen ser lo que somos. El Meta y la Orinoquia colombiana, su talante es agrícola y tiene una gran riqueza, una gran diversidad. Nos une el clima, el espacio aéreo, la conectividad,
nos reúnen nuestras costumbres, nuestra idiosincrasia y sobre todo que somos el polo de desarrollo, somos la dispensa, somos la reserva de Colombia entera. Entonces, por favor, no hagamos lo de don José, que se puso a buscar agua, encontró petróleo y se murió de sed. ¿Cuál es la posición que dicen los diputados frente a este paro de profesores? Bueno, muy solidarizados con la causa de nuestros docentes. Yo siempre he dicho que los docentes tienen que ser mejor pagos que los dirigentes políticos, porque por las manos de los docentes es que está pasando los gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y hasta presidente de la República. Pero necesitamos que el gobierno nacional escuche las justas peticiones del magisterio. Yo creo que primero que todo tiene que haber la inversión social en la educación, porque un pueblo ignorante no va a progresar y la ignorancia nos la quita precisamente los docentes. Invitar al gremio de docentes que sepamos luchar, a reclamar con prontitud, también con ligereza, pero lejos de cualquier bandera mediocre o pueril nada más. Si el mundo conoció una evolución, se la debemos gracias a los que protestaron. Natán, Teresa de Ávila, Juana de Arco, Martin Luther King, Mahatma Gandhi, el mismo Jesucristo, nos han dado las señas de protestar con lucidez. Y este es un mensaje de paz que envía el secretario general de Confadicol. Decirle a los colombianos que un abrazo desde el corazón de Colombia, que son los llanos orientales, que estamos dispuestos a seguirle aportando a la paz. Es una invitación a la paz, al amor, a la cordialidad, para que llegue realmente la inversión y el desarrollo a nuestros hijos. Amables televidentes, por hoy hemos llegado al final de Diputados y Senadores. Los invitamos muy especialmente a que nos escriban a los correos que aparecen en pantalla, lo mismo que visiten el canal en YouTube. Nuestro mensaje institucional: la paz está en el corazón de todos los colombianos. Sigamos en esta reconciliación. Hasta una nueva emisión. Gracias.